vayan a hacer los pañetes. Tiene una apariencia diferenciada porque es mucho más suave al tacto, tiene una mayor retención de agua, tiene una óptima textura, tiene mayor manejabilidad porque tiene unos aditivos que nos permiten garantizar una manejabilidad mayor y baja permeabilidad. ¿Eso qué significa? Que estos mismos aditivos hacen que retenga agua, ¿sí? En esos microporos. Y nuestro cemento Boyacá Súper Fuerte, que ustedes ya lo hemos conocido, lo hemos venido tratando durante nuestras charlas, conociéndolo cada vez mejor. Ustedes también han hecho, al hacer la compra con nosotros, pues han podido verificar los atributos de este cemento, que es más trabajable, es más rendidor y nos permite controlar la fisuración, haciendo que sea cada vez menor la presentación de este fenómeno de la fisuración. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La introducción a los morteros, qué requiere un mortero, cuáles son sus propiedades, la importancia del mortero y qué normas debe cumplir. Entonces, ¿cuál es la importancia de la calidad de nuestras obras y cuál es la importancia del mortero? Digamos que hace parte de un proceso constructivo que es la mampostería y es el resultado de la calidad en conjunto de morteros y bloques o ladrillos, lo que nos permite hacer una buena mampostería. Digamos que nuestros productos han venido mejorando y han venido evolucionando con la tecnología que se presenta para hacer soluciones específicas en morteros. Entonces vamos a mirar aquí que los morteros se utilizan en obra gris. Esto que yo les voy a mostrar, pues yo sé que todos lo saben, pero digamos que sí que es lo que queremos mostrar, que todo tiene una norma. Todo lo que tiene que ver con morteros, con concretos, con elementos cementantes, están normalizados. Entonces, el cemento debe cumplir la norma NTC 121, que está basada en la STM 91 y la NTC 4050. Los agregados deben cumplir de preferencia con la norma ASTM C 144, que es la NTC 2240. Muchas de nuestras normas, digamos, son traídas del exterior porque pues ellos tienen estudios avanzados y pues lo que nosotros hemos hecho es modificarlas para que se adecúen a nuestros propios agregados. Y el agua debe ser limpia, debe ser libre de impurezas, de sales, de álcalis, de materia orgánica, mejor dicho, todo. El agua tiene que estar lo más limpia posible para evitar que haya algún tipo de reacción, porque acuérdense que el cemento es un tema de reacción química. La NTC 3329, que esto es muy importante, tiene una especificación para cómo deben ser los morteros para la mampostería. ¿Cuáles son los usos de los morteros? Pega, pañete y nivelación, ¿cierto? Normalmente no tienen resistencias muy altas, el trabajo no es estructural, excepto en los diseños que son para mampostería estructural, que es lo que vamos a hacer, lo vamos a ver en la última parte. Y pues dentro de esa mampostería estructural está el grout, ¿vale? El grout, yo sé que ustedes lo conocen, es un tipo de mortero. Esto siempre me lo preguntan, entonces por eso lo he venido a traer acá. Entonces, los materiales que, como lo vimos anteriormente, tienen un componente de cemento, agua y arena, ¿cierto? Entonces, digamos, si uno quiere hacer un mortero de pega y pañete de 7 megapascales, ¿cuántos son 7 megapascales? 1000 libras. Para eso les hice ahí ese cuadrito, que si ustedes le quieren tomar una foto, muchas personas me lo preguntan, entonces a lo mejor les sirve para el futuro. Entonces, si yo quiero hacer un mortero de 1000 libras, yo tengo que hacer 1 metro cúbico, 1411 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? De cemento necesitaría 250 kilos. O sea, 5 bultos de cemento. Y agua
necesitaría 220 litros, ¿cierto? Si yo quisiera hacer una mezcla de una resistencia de 10.5 megapascales, ¿qué sería eso? Entonces necesito bajarle a la arena, ¿cierto? Porque el metro cúbico siempre es el mismo. Entonces le bajo a la arena y le subo al cemento y el agua sigue siendo la misma. La relación agua-cemento es lo que a mí siempre me va a dar la resistencia de los materiales. Y lo mismo va a pasar si yo quiero hacer uno de 12.5 megapascales. ¿Cuántos son 12.5 megapascales? 1800 libras. Entonces, nuevamente, le bajo a la arena, le subo al cemento y el agua sigue siendo la misma. La relación agua-cemento normalmente está variada en la cantidad de cemento y pues por eso se llama de esa manera. Si yo subo el agua, me va a variar. Si yo bajo el agua, me va a variar. Y lo mismo pasa si yo subo o bajo el cemento. Entonces, les dejo ahí un segundito para que ustedes le tomen una foto a esa equivalencia para, pues, si les sirve de algo en sus obras. Listo. Ahora, las propiedades de los morteros en estado plástico y en estado endurecido. Nosotros, ustedes saben, el mortero tiene una etapa inicial que está en estado plástico y luego pasa a un tema endurecido. Las propiedades en estado plástico pues nos facilitan la construcción. Hay una manejabilidad, una fluidez, una retención de agua y un fraguado, ¿cierto? La manejabilidad nos permite extenderlo rápidamente. La fluidez nos aporta manejabilidad al mampostero. La retención de agua nos da tiempo para colocar la unidad de mampostería y aumenta con la cal o la incorporación de aire. Y el fraguado, pues lo que le da finalmente la dureza al elemento. Eso hace parte entre que está plástico y deja de serlo para volverse un elemento endurecido. Al terminar y cuando este endurece, este nos aporta el comportamiento final de la mampostería. ¿Y eso qué significa? Que hay unas características que se requieren, que son que tenga adherencia, no se suelte, la resistencia a la compresión, porque si no se aplasta, y que sea durable. Entonces, sobre todo el tema de la adherencia, porque la resistencia a la compresión, ustedes como han visto, eso se ve, digamos, ya en el terreno, pues es necesaria porque si no empieza a resquebrajarse y a unirse una unidad mampostera con la otra. Entonces, pues ahí uno sabe que el tema no quedó bien hecho. Entonces, se hace determinada resistencia para evitar que eso ocurra. Pero vamos a hablar de la adherencia. La adherencia es importante y es la más importante porque influye con las condiciones adicionales. Es decir, en la adherencia, las condiciones como el aire, la cohesión, el tiempo, la retención de agua, la presión, todo eso hace que pueda verse afectada esa propiedad. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, que logremos adherencia en ese tipo de morteros en estado endurecido. Ahora, ¿qué es la unidad mampostera? Ahí, como ustedes pueden ver, hay muchos tipos de unidades mamposteras. Hay unas que son muy absorbentes y unas son menos absorbentes, pero en temas generales son altamente absorbentes por naturaleza y le quitan agua al mortero en el momento en el que entra en contacto la unidad mampostera. La adherencia entre las unidades de mampostería y el mortero se da por acción mecánica. Entonces, ¿qué pasa si si la unidad mampostera le roba agua al mortero? Pues entonces vamos a tener inconvenientes. La alta o muy baja absorción en las unidades mamposteras no permiten la total adherencia con el mortero. En condiciones extremas de temperatura se recomiendan morteros de alta retención de agua. Eso ya se maneja con un tema de aditivos. Pero, ¿qué es lo importante?
nosotros debemos saber que las unidades mamposteras retienen muchísima agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hidratarlas. Si nosotros queremos que haya buena adhesión, tenemos que hidratarlas porque el mortero se adhiere por acción mecánica. Si él no tiene el tiempo suficiente para endurecerse y para poder hacer esa tracción de la que les estoy hablando, o esa acción mecánica de la que les estoy comentando, pues entonces ellos no van a tener la oportunidad de unirse correctamente. ¿Qué debe cumplir el mortero? Miren, todo esto parece como sacado de alguna cosa harta, pero realmente si uno se pone a ver esta norma, lo que le está diciendo es lo que ustedes saben, que uno tiene que la relación entre la unidad, la cantidad de cemento que se debe colocar versus la cantidad de arena que se debe colocar está entre 1,2 o 1,3 como máximo, ¿sí? Y aquí, donde ustedes ven aquí la flechita, nos indica, aquí sobre todo, cuánto es el mínimo que yo le puedo colocar en proporción. Por ejemplo, por cada unidad de cemento, estamos hablando en proporción. Si yo voy a utilizar un baldecito de 5 litros, pues entonces es un baldecito de 5 litros de y mínimo 2 baldecitos del material de arena y máximo 2,5 para una resistencia que nosotros necesitemos aquí de 22,5. En general, esto es lo que esto está en la red, en el internet, uno puede fácilmente comprar las normas, pero lo que les quería mostrar a ustedes acá, por ejemplo, la NCR 2010, es un documento público que ustedes pueden consultar cuando quieran, es familiarizarse con la norma, porque es que realmente para nosotros a veces nos la venden como si fuera muy difícil y realmente no es muy difícil. Es un documento que la tabla por sí misma habla de lo que se tiene que hacer y es algo a lo que nosotros tenemos que irnos acostumbrando e ir aspirando a cada vez ir siendo más técnicos y teniendo más criterios normativos para hacer lo que hacemos, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de mortero que tenemos y que ustedes encuentran en el mercado, ¿vale? Entonces, tenemos morteros premezclados, una mezcla tradicional y mortero seco. ¿Cuáles son, digamos, las cualidades de cada uno? El mortero premezclado tiene una vida larga porque se incluyen aditivos, entonces uno puede tener un mortero 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas, ¿sí? Tiene mayor manejabilidad por eso mismo, porque como tiene tanto aditivo, tiene aire y tiene, digamos, unas condiciones de aditivos bastante altas, pues entonces nos da mayor manejabilidad. Tiempos de colocación obviamente larguísimos y pues están certificados. La mezcla tradicional tiene unas características, pues que están mezclados en obra, no se garantiza la resistencia ni la colocación porque depende mucho del criterio del maestro. Entonces, y esa es una de las razones por las que todos estamos aquí, es para saber cada vez más sobre cómo se hace de manera técnica una mezcla, ¿vale? Entonces, y normalmente se utiliza para obras pequeñas. Entonces, digamos que esas son como las características de la mezcla tradicional. El mortero seco, ¿sí? Y ustedes lo han visto, lo vendemos nosotros en paquetes de 40 kilos. Es fácil de preparar, tiene resistencias garantizadas porque pues se le hace ensayo ya al material completo. Tiene tiempos menores porque no hay que mezclar, es decir, no hay que colocar arena y cemento y proporción, sino que ya viene listo. Reduce el costo de la mano de obra por lo mismo y pues tiene una mezcla homogénea, ¿cierto? Vamos a hablar de las buenas prácticas en obra. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Garantizar la dosificación del agua. Que las materias primas sean adecuadas, es decir, que no tengan material orgánico, que no estén sucias, que no tengan, nosotros le decimos finos a la tierrita, a esa arenilla que es como polvo,
¿cierto? ¿Qué pasa? El tamiz 200, que digamos es en el laboratorio lo más finito que se tiene, y inclusive así lo pasa, a eso le decimos nosotros que cuando tiene mucho fino, pues tenemos problemas con los morteros. Tenemos el cementante adecuado, que para eso están nuestros productos súper desarrollados, súper estudiados, y los encuentran ustedes fácilmente, y hacer una mezcla homogénea. Entonces, ¿cuál es el orden del mezclado? ¿Cierto? El orden del mezclado debe ser 3/4 de agua en una mezcla de seca previo, que es cemento y arena, y luego 1/4 del resto del agua. ¿Cómo lo vemos así? O sea, es decir, yo no, como no sé cuál va a ser la unidad de medida que cada uno va a usar, lo importante es que ustedes tengan en cuenta cuáles son las proporciones, ¿cierto? Importante mezclar sobre una superficie limpia de impurezas y que no sea absorbente, porque todo lo que sea absorbente se roba el agua que yo le haya colocado. Entonces necesitamos que no sea absorbente. Y humedecer los bloques o ladrillos previamente. ¿Listo? Tenemos que nosotros como preguntarnos si nosotros tenemos buenas prácticas y si las aplicamos en nuestras obras. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros cementos? ¿Cierto? Aquí rápidamente. Nosotros tenemos un maestro experto que es especial para morteros. Tenemos nuestro cemento Boyacá y tenemos el Holcim especial, que es el ART, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de este cemento que tenemos, nuestro cemento súper fuerte, podemos hablar de resistencias hasta de 3.500 PSI. Y cuando hablamos del ART, hablamos de resistencias superiores hasta de 6.000 PSI. Y las resistencias del maestro experto, que nosotros tenemos hasta 14 megapascales, que como les comentaba hace un momento ya en la fotico que teníamos en la parte de arriba, podemos alcanzar hasta las 1.500 libras. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los usos y las presentaciones. Del maestro experto, nosotros, miren, podemos llegar a tener hasta 14.5 megapascales, viene en presentaciones de 40 kilogramos, y ahora vienen en unas pequeñitas, que ustedes fácilmente las pueden conseguir en nuestros canales de distribución. Entonces, como ya les mencionaba, ya ustedes todos conocen cuáles son los atributos que tenemos, pero pues sí hay un tema que no había mencionado antes, y es que tienen un precio inferior, que ustedes lo pueden también verificar en donde ustedes van a realizar la compra. Y los morteros secos, que es importante también que ustedes aquí lo tengan en cuenta, ¿cierto? Tenemos 5 tipos de morteros. El tipo N, que es hasta 75 kilogramos por centímetro cuadrado para pega y pañete, hasta de 125 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el tipo S, que es para pega, el tipo M, que es para pega, y el grout, que esos son, ustedes ya ahorita ya lo vamos a ver más adelantico, que es el grout. Y aquí, estos tipo N, S y M, como ustedes, yo les mostraba en la parte, en el sitio anterior, en la diapositiva anterior, esos morteros son normativos, así se llaman, tipo N, tipo S, tipo M, porque así es como lo exige la norma. Vienen por presentaciones de 40 kilogramos, es para los 3 sistemas constructivos o las 3 necesidades que tenemos en acabados, y tiene pues las características que yo les comentaba, que es una mezcla lista, que es un producto controlado, que la resistencia que se garantiza siempre y cuando nosotros hagamos bien la mezcla, y podemos hacer control de inventarios y ahorro en personal. Acá, digamos, tenemos un desperdicio, digamos, de todo esto. ¿Qué es lo que podemos decir? Que el cemento experto, el maestro experto, es un cemento para mampostería específicamente, que requiere trompo, que necesita almacenamiento de
arena, no se puede hacer control de inventario, se desperdicia en obra, pero es bajo, la resistencia no es certificada, el movimiento del material a veces es difícil, se controlan las fisuras y en ese sentido es superior, igual que la adherencia y la plasticidad. Con los morteros secos nosotros podemos tener las características, ¿qué es lo importante? Que por ejemplo no se necesita trompo, no se necesita arena, pues obviamente pues ya viene listo. El control de inventario sí se puede hacer, el desperdicio es mínimo, la resistencia sí es certificada, el movimiento del material es fácil, y el control de fisuras también es superior. La adherencia es normal, que es lo que se requiere, y la plasticidad pues también tiene, esa sí es un poco más baja. Pues justamente, ¿por qué? Pues porque ya viene preparado y uno no puede darle no puede tomarse ciertas libertades con ese producto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí con el maestro experto y el UG? Entre el maestro experto y nuestro UG hemos encontrado que tenemos hasta un 26% más de rendimiento literal. Es decir, yo con la misma cantidad de producto hago más. Encuentro menos fisuras, ¿cierto? El almacenamiento, como yo les decía, es mucho más sencillo. Tenemos que, eso sí, estar muy pendientes de que no se humedezcan los sacos. El consumo debe ser, si es lento, ¿cierto? Pues debe pedirse poco, no almacenar demasiado. Y cuando nosotros almacenamos en pilas muy grandes, normalmente los sacos que están acá empiezan como a endurecerse por compactación. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo yo lo vaya a tener, asimismo yo debo hacer como el pedido para tratar de mitigar los problemas que se pueden presentar por el almacenamiento. Es súper importante saber cómo lo voy a almacenar y cuáles son los tipos y el orden adecuado en el que yo lo debo hacer. Ahora vamos a hablar finalmente de la mampostería. La mampostería estructural aparece en la norma sismo resistente y indiscutiblemente es importante conocerla porque en ciudades intermedias, medianas y grandes y también en las pequeñas, pues es un sistema muy utilizado. Hay materiales, hay mampostería que se hace con refuerzo vertical y también con refuerzo horizontal. Hay que colocar el refuerzo horizontal, pues como se muestra en la diapositiva, en este sentido, en la mampostería. La mampostería de cavidad reforzada, como ustedes lo pueden ver acá, es una mampostería que se hace, es un poco diferente porque yo hago doble muro, ¿cierto? Dejo el acero para reforzar como un murete interior y hago una ventana de limpieza, ¿cierto? Se construyen, como les decía, las dos paredes de pieza de mampostería por las caras paralelas, se refuerza en el centro y es un espacio continuo de concreto reforzado. Y hay otra que se basa en piezas de mampostería de perforación vertical unidas por medio de mortero, reforzadas internamente con barras y alambres de acero. ¿Quién define eso? El ingeniero de estructuras. ¿Cómo hago yo para saber si puedo o no puedo hacer una mampostería estructural yo solito? Si es una casa de 1 o 2 pisos, también está especificado en la norma si yo puedo o no puedo hacerlo y cómo debo hacerlo. Si yo tengo más de 2 pisos, hasta 5 pisos, yo tendría ya que hacer un diseño estructural como tal, porque es lo máximo que se permite hacer en este tipo de mampostería. 5 pisos es lo máximo que se permite. Entonces, los hay, la mampostería así, yo puedo, esto es acero, e inyectar de grouting, de un mortero grouting, las celdas. Puedo hacerlo parcialmente inyectado, es decir, coloco acero en algunas, la inyecto,
o las otras solo las inyecto sin acero y el resto no las inyecto, por eso se llama parcialmente inyectado. Y el otro se llama parcialmente reforzado porque normalmente solamente en las puntas de los muros tienen el acero de refuerzo y tienen la inyección del mortero, ¿cierto? Hay mampostería reforzada, que es, como yo les estoy diciendo, a esto se le llama así, y la mampostería parcialmente reforzada, que es una de las, digamos, de uno de los tipos de mampostería que se utiliza, y este se llama parcialmente inyectado, por eso mismo se llama mampostería parcialmente reforzada. Listo. La mampostería no reforzada, que solamente tenemos los morteros para pega, que normalmente están confinadas entre dos columnas y una viga, es la construcción con base en piezas de mampostería con una perforación vertical unidas por medio de mortero que no cumplen las cuantidades mínimas de refuerzo establecidas por la mampostería parcialmente reforzada. ¿Cuál es la diferencia? Esto de aquí es estructural, ¿sí? Si yo rompo algo de acá, estoy rompiendo la estructura. Esto no, normalmente se utiliza para hacer muros divisorios, no más. Se tienen que fijar, sí se tienen que fijar, porque si se llega a mover la estructura no queremos que se nos caiga el muro, pero no son estructurales, no se me va a caer la estructura si falla este elemento, acá no, solamente es para hacer muros divisorios que yo los anclo para que se muevan con la estructura, pero que si llegan a fallar, no falla la estructura como tal.